Una tabla dinámica permite presentar desde distintos puntos de vista una misma información, usando para ello funciones de resumen como la suma o el promedio. Una tabla dinámica funciona de una forma interactiva, de forma que una vez creada puedes resumir y organizar de distintas formas la información mostrada. Cuando se modifican los datos origen de la tabla, se puede volver a calcular esta tabla dinámica. Además, también puedes mostrar el nivel de detalle que quieras en cada momento. Para construir una tabla dinámica hay que indicar los campos que queremos incluir y la forma en que se van a organizar. En una tabla dinámica entendemos por campo una categoría de datos. Por ejemplo, en la hoja actual, año, mes y producto serían campos. Un elemento es una subcategoría o un integrante de un campo. Por ejemplo, 2009, CEP, MAR son elementos. Cuando crees tablas dinámicas a partir de unos datos, podrás comprobar cómo se expresan los campos y elementos de los datos de origen en esta tabla dinámica. Por otra parte, una tabla dinámica utiliza dos tipos de campos. Campos que se utilizarán como títulos del campo de fila, columna y campos de filtro de la tabla. Estos campos suelen contener texto. Campos de valores, que se utilizarán para realizar los cálculos. También se llaman en ocasiones campos de datos. Estos campos suelen tener datos numéricos. Sitúate en la celda A4. Ponte en la ficha Insertar de la cinta de opciones. Para crear tablas dinámicas, pulsa el botón Insertar tabla dinámica. Desde las opciones del menú de este botón, Tabla dinámica, puedes crear, además de tablas dinámicas, gráficos dinámicos. Pulsa el botón Insertar tabla dinámica. Si estabas situado en una celda de una lista de datos, Excel establece automáticamente el rango de datos que utilizará para crear la tabla dinámica. De todas formas, si quieres, por ejemplo, si el rango de datos establecido por Excel no es correcto, puedes cambiarlo a través del campo Tabla o Rango, indicando el libro y la hoja donde están los datos si fuera necesario. En la sección inferior del cuadro puedes indicar dónde se creará la tabla dinámica, en una hoja nueva o en una hoja que ya exista en el libro, que puede ser la misma hoja en la que estamos trabajando u otra cualquiera. Indica que deseas crear la tabla en una hoja de cálculo existente. Pulsa el botón Minimizar diálogo del campo Ubicación. Sitúate en la hoja 2 y haz clic en la celda A1 de esta hoja. Pulsa Maximizar diálogo. Acepta el cuadro de diálogo. Ya tenemos el esquema de la tabla en la hoja de cálculo. Ahora tenemos que establecer su diseño, indicando los campos que actuarán como categorías de información, aquellos para los que resumiremos la información, etc. Fíjate en el panel Lista de campos de tabla dinámica que ha aparecido en la parte derecha de la ventana. Desde este panel indicarás los distintos campos que se incluirán en la tabla, así como la función que tienen que desempeñar en la misma. Activa la casilla del campo total en la lista del panel de la derecha. Activa el campo mes y a continuación año. Al ir seleccionando campos, Excel los añade en el área predeterminada de la sección de diseño del informe, aunque siempre puedes organizar estos campos cambiando el área en el que se encuentran o su posición dentro del área. Pulsa en el campo Suma de año en el área Valores para desplegar su menú. Las primeras opciones de este menú permiten mover el campo dentro del área en que se encuentra, para situarlo en la posición adecuada respecto al resto de campos del área.
Las otras opciones sirven para mover el campo a otra área de la tabla dinámica, quitarlo de la tabla dinámica o establecer ciertas características del mismo. Selecciona la opción Mover a rótulos de fila. Para añadir un nuevo campo a la tabla, indicando a la vez el área en el que se colocará, puedes utilizar el menú contextual del campo en la sección Seleccionar campos para agregar al informe. Otra posibilidad es arrastrar el campo desde esta sección hasta el área adecuada. Pulsa el botón derecho sobre el campo Producto y selecciona la opción Agregar a etiquetas de columna en su menú contextual. Observa cómo la tabla dinámica que hemos creado permite resumir la información que presenta la hoja de cálculo. Ahora es más sencillo analizar la evolución en la venta de los distintos productos para un mismo periodo de 2 años consecutivos. Además, se han calculado los totales generales, tanto por filas como por columnas. De todas formas, esta es una característica que podemos cambiar a través de las opciones de la tabla, como veremos más adelante. El botón Ver, que aparece en la parte superior derecha del panel Lista de campos de tabla dinámica, permite cambiar la vista de este panel, mostrando de distintas formas la lista de campos y las áreas de colocación. Para ocultar o mostrar este panel, desactiva o activa respectivamente el botón Lista de campo, que está en la ficha contextual de la tabla dinámica Opciones. Oculta el panel Lista de campos de tabla dinámica. Si el rango seleccionado automáticamente por Excel como fuente de datos para la tabla dinámica no es correcto, ¿podemos modificarlo al crear la tabla dinámica? Aunque Excel seleccione automáticamente el rango, puedes modificarlo si lo necesitas. Tras crear una tabla dinámica, podemos personalizarla para que realice y presente todo aquello que nos sea de interés. Al seleccionar una tabla dinámica, aparecen las fichas contextuales, opciones y diseño en la cinta de opciones, a través de las que podemos realizar acciones sobre ella. Por ejemplo, ya hemos visto que el botón Lista de campo permite mostrar o ocultar este panel, desde el que podrías añadir o quitar campos de la tabla dinámica. Ponte en la celda A3. Desde los controles del grupo de comandos, Ordenar y Filtrar, puedes ordenar la información mostrada en la tabla dinámica, según el campo que tengas seleccionado. Pulsa el botón Campo activo. Desde las opciones de este menú puedes realizar ciertas acciones sobre el campo seleccionado. Con las opciones Contraer todo el campo o Expandir todo el campo, podrás ocultar las filas de detalle del campo activo o mostrarlas respectivamente. Selecciona la opción Contraer todo el campo. De esta forma puedes ocultar y mostrar ciertos elementos en cada momento, para observar los que te interesen con mayor claridad. Para ocultar o mostrar filas de detalle de un determinado elemento, puedes hacer doble clic en dicho elemento, o lo que es lo mismo, utilizar los botones menos y más que aparecen a la izquierda del elemento de que se trate. Pulsa en el botón más que está a la izquierda del elemento N en la celda actual. Selecciona ahora Configuración de campo en el menú del botón Campo activo. Desde este cuadro de diálogo puedes establecer algunas configuraciones de formato, diseño, impresión y subtotales para el campo de la tabla dinámica. Por ejemplo, desde esta sección Subtotales, puedes indicar si quieres mostrar algún subtotal en el campo o no, pudiendo incluso seleccionar la función o funciones de subtotal que quieres mostrar. Activa la opción Personalizado. Selecciona las funciones Suma, Promedio y Max haciendo clic en ellas. Acepta el cuadro de diálogo. Fíjate en que ahora puedes ver los subtotales seleccionados.
Evidentemente, si expandieras el resto de elementos del campo, también se verían estos subtotales, porque esto es una característica del campo. Vuelve a acceder al cuadro de diálogo de configuración de campo. Selecciona la opción automático en esta ficha. Ponte en la ficha Diseño e Impresión. Si muestras los elementos del campo en forma de esquema, puedes seleccionar si quieres mostrar los subtotales en la parte superior y si los elementos del campo siguiente estarán en la misma columna que el campo actual. Si te fijas en la tabla, los elementos del campo año se muestran en la misma columna que los elementos del campo mes. Desactiva la casilla Mostrar subtotales en la parte superior de cada grupo. Por otra parte, puedes insertar una línea en blanco a continuación de cada elemento del campo y mostrar o no los elementos que no tengan datos. Acepta el cuadro de diálogo. Tal como hemos indicado, los subtotales aparecen ahora debajo del elemento N en lugar de en su parte superior. Ponte en la celda B4 y accede al cuadro de configuración de campo. En el caso de los campos de valores, puedes elegir la función de resumen que se aplicará a los elementos de la tabla. Vamos a cambiar el formato de los números de este campo de valores para apreciar mejor los distintos datos. Pulsa el botón Formato de número. Selecciona la categoría Número. Pulsa 2 veces la flecha hacia abajo del campo Posiciones decimales. Activa la casilla Usar separador de miles. Acepta los cuadros hasta volver a Excel. Por otra parte, aparte de configurar las propiedades de cada campo, también existen algunas características de la tabla dinámica en general que se pueden ajustar. Pulsa Tabla dinámica para mostrar su menú y pulsa en Opciones. Como ves, existen muchas opciones de la tabla que se pueden configurar. El nombre de las opciones suele ser bastante explicativo. De todas formas, si necesitas más información, accede a la ayuda de Excel. Sitúate en la ficha Totales y filtros. Desactiva las dos casillas de la sección Totales generales y acepta el cuadro. De esta forma, puedes ocultar la columna y la fila de los totales generales que aparecen en la parte derecha y en la parte inferior de la tabla dinámica respectivamente. Entre otras posibilidades, a través de otros comandos disponibles en la ficha Opciones, podemos cambiar los datos de origen de la tabla dinámica o moverla a otra ubicación en el libro. Ponte en la ficha Diseño de la cinta de opciones. Desde esta ficha puedes establecer varias opciones relativas al diseño de la tabla, mostrar o ocultar los subtotales o los totales generales, ajustar el diseño del informe, poner una línea en blanco después de cada elemento, cambiar el estilo visual de la tabla, etc. Pulsa el botón Totales generales y selecciona Activado para filas y columnas. Pulsa el botón Más de los estilos de tabla dinámica y selecciona el último estilo de la segunda fila de estilos de tipo medio. Otra cosa que puedes hacer en una tabla dinámica es comprobar los datos a partir de los cuales se ha calculado una celda en concreto del área de datos. Para ello, haz doble clic sobre la celda. Excel presentará los datos fuente usados para calcular la celda en una nueva hoja, justo antes de la hoja actual. Haz doble clic en la celda C6. Ten en cuenta que los datos que aparecen en esta nueva hoja son una copia de los datos originales. Si cambias cualquier cosa aquí, esta modificación no se verá reflejada en los datos originales ni en la tabla dinámica. Tras crear una tabla dinámica
¿Podemos cambiar el rango de datos representados en ella sin necesidad de volver a crear dicha tabla? A través del botón Cambiar origen de datos de la ficha contextual Opciones de la tabla dinámica. Otra herramienta relacionada con las tablas dinámicas es la segmentación de datos, que permite filtrar los datos que se muestran en una tabla dinámica. La segmentación utiliza botones para filtrar los datos, de forma que es muy sencillo ver si se están filtrando los datos o elegir la manera de filtrarlos, porque se hace de una forma muy visual. Ponte en la hoja 2 del libro, que es donde está la tabla dinámica. Muestra la ficha contextual Opciones de la cinta de opciones. Pulsa el botón Insertar segmentación de datos. Tras situarte en una tabla dinámica, utiliza este botón Insertar segmentación de datos para crear una segmentación de dicha tabla. A continuación, debes activar el campo o campos de la tabla dinámica por los que quieras filtrar la información. Selecciona la casilla correspondiente al campo año. Acepta el cuadro. La segmentación consiste en una ventana con una serie de botones que puedes seleccionar o no, para indicar si los elementos correspondientes se incluyen o no en el filtro. Es decir, que para filtrar los datos de la tabla dinámica, simplemente tenemos que seleccionar los botones adecuados. Pulsa en el botón correspondiente al año 2009. Cuando se selecciona un elemento en esta ventana, se filtra según este elemento, por lo que solo se muestra en la tabla los datos que corresponden a dicho elemento. Observa en la tabla dinámica cómo solamente se muestran los datos correspondientes al año seleccionado. Puedes utilizar la tecla Control para seleccionar más de un botón o el botón Borrar filtro para quitar el filtro y mostrar todos los datos en la tabla dinámica. Pulsa en Borrar filtro en la ventana de la segmentación. Puedes crear una o más de una segmentación de datos asociada a una misma tabla dinámica. En caso de que exista más de una segmentación de datos, aparecerá más de una ventana, cada una correspondiente a un campo por el que se filtra. Desde la ficha contextual Opciones de la ventana de la segmentación de datos, puedes aplicar un estilo a esta ventana, cambiarle el título o establecer varias opciones de configuración. Por ejemplo, el orden en que aparecerán los elementos, o si los elementos sin datos se remarcarán o aparecerán al final de la lista. Pulsa con el botón derecho del ratón sobre la ventana de la segmentación para mostrar su menú contextual. Desde las opciones de este menú, también puedes configurar varios aspectos de la ventana de la segmentación: orden de los elementos, tamaño, actualizar, etc. Selecciona la opción Quitar año para cerrar la ventana de la segmentación. La segmentación de datos es útil para filtrar fácilmente los datos mostrados en una tabla dinámica según alguno o algunos de sus campos. Es especialmente práctica cuando existen muchos elementos en el campo o campos por los que queremos filtrar, ya que de un vistazo podemos ver si se está filtrando y los elementos seleccionados. Con la segmentación, ¿por cuántos campos de la tabla dinámica se puede filtrar la información mostrada en esta? Puedes seleccionar uno o varios campos para filtrar. Aparecerá una ventana de segmentación por cada campo seleccionado. Si se modifican los datos a partir de los cuales se formó la tabla, se puede actualizar la tabla sin tener que volver a crearla. Ponte en la hoja 1. Ponte en la celda D4 e introduce el valor 5000 finalizando con intro. Por lo tanto, hemos indicado que en el mes de enero de 2009 se vendieron 5000 unidades del producto COD 1 en lugar de las 2000 que aparecían inicialmente en la celda.
Ponte en la hoja 2, que es donde está la tabla dinámica procedente de estos datos. Los datos de la tabla dinámica que hacen referencia al producto COD 1 no son correctos, ya que no están actualizados. Ponte en la ficha contextual Opciones. Para actualizar la tabla, utiliza el botón Actualizar del grupo de comandos Datos de esta ficha. Cuando se actualiza la tabla, Excel solo mira los datos originales que se utilizaron en la creación de la tabla. Si se han añadido nuevas filas en los datos iniciales, habrá que indicar el nuevo rango desde Cambiar origen de datos. Pulsa sobre el botón Actualizar. En la ficha Datos del cuadro de las opciones de tabla dinámica, existe la casilla Actualizar al abrir el archivo, que hace que Excel actualice la tabla dinámica automáticamente cada vez que se abre el libro en el que se encuentra. Otro asunto importante es la posibilidad de crear gráficos dinámicos. Es la misma idea que se tiene a la hora de crear tablas dinámicas, pero con un gráfico. Puedes crear un gráfico dinámico a partir de un rango de datos desde la opción Gráfico dinámico del menú del botón Tabla dinámica de la ficha Insertar. Otra posibilidad es crear el gráfico partiendo de una tabla dinámica ya existente. Pulsa el botón Herramientas y selecciona Gráfico dinámico. Selecciona el subtipo Columna apilada, el segundo del tipo columna y acepta el cuadro. Excel ha creado el gráfico dinámico. Es dinámico porque puedes cambiar la forma de presentar la información. Si te fijas en el gráfico, en el elemento N se ven los datos correspondientes a los 2 años, mientras que en los otros meses esta información aparece agrupada. Esto es debido a que en la tabla dinámica de la que procede el gráfico, este elemento está expandido. Pulsa en el botón menos del elemento N de la tabla dinámica para contraerlo. Vamos ahora a mostrar este gráfico en una hoja de gráfico, en lugar de como un gráfico incrustado. Selecciona el gráfico incrustado. Pulsa el botón Mover gráfico. Selecciona la opción Hoja nueva y acepta. En este tipo de gráficos te puede llamar la atención las listas que aparecen en ellos, que permiten filtrar la información que se muestra en el gráfico, permitiendo elegir los elementos que quieres ver en cada momento. Despliega la lista del campo Mes en la parte inferior izquierda del gráfico. Los distintos campos que se representan en el gráfico dinámico aparecen como listas desplegables. Con estas listas de campos puedes elegir los elementos que quieres mostrar en el gráfico. Desactiva las casillas referentes a los 4 primeros meses del año y acepta. A través de la lista del campo Producto, oculta la información referente al producto COD 2. Puedes hacer esto en los distintos campos del gráfico. Puedes mostrar información referente a un mes o a unos cuantos meses, en lugar de a todos, a un determinado año o a los dos, a uno o dos productos, etc. Como puedes comprobar con estos filtros y con la segmentación, el hecho de que se llamen gráficos o tablas dinámicas no es casualidad. De esta forma estás consiguiendo la información que realmente te interesa en cada caso, sin necesidad de volver a crear ni la tabla ni el gráfico. Aparte de las fichas contextuales correspondientes a los gráficos, en los gráficos dinámicos aparece la ficha Analizar,
que permite actualizar los datos y borrar los filtros aplicados al mismo. El botón Lista de campo de esta ficha Analizar permite mostrar o ocultar el panel de lista de campos de tabla dinámica, desde el que puedes añadir, eliminar o cambiar el área en el que están situados los distintos campos del gráfico. Gran parte de las posibilidades que hay a la hora de trabajar con gráficos también están disponibles cuando creas un gráfico dinámico. Podrás cambiar el tipo de gráfico, mostrar u ocultar distintos elementos, establecer distintas opciones de formato, cambiar la ubicación del gráfico, etc. Vuelve a la hoja en la que está la tabla dinámica, hoja 2. De la misma forma que en los gráficos dinámicos, también puedes utilizar las listas desplegables de los campos para mostrar solo la información que selecciones. Los campos en los que haya aplicados filtros se indican con un icono especial en el botón que sirve para desplegar su lista, distinto al icono normal. Despliega la lista de la celda B1 que corresponde al campo Producto. Selecciona la opción Borrar filtro de producto. Despliega ahora la lista de la celda A2. Desde la lista Seleccionar campo de este menú, puedes seleccionar el campo que quieres filtrar u ordenar. En este caso podrías seleccionar el campo mes o el campo año. Activa las casillas de los elementos N y FEP. Desactiva el elemento Hull y acepta. Al crear un gráfico dinámico desde un rango de datos, también se crea la tabla dinámica asociada al mismo. De esta forma, estos dos elementos, tabla y gráfico dinámicos, están enlazados, de forma que los filtros aplicados en una se tienen en cuenta también en el otro. ¿Puedes seleccionar cualquier tipo de gráfico para un gráfico dinámico? Existen algunos tipos de gráfico que no se pueden utilizar en un gráfico dinámico. También podemos resumir datos que tenemos en distintas hojas de cálculo con distribuciones similares y con rótulos de fila iguales, consolidando la información en una hoja maestra. Fíjate en los datos de la hoja actual y haz clic en las hojas 2, 3 y 4. Como has podido observar, se trata de datos para dos zonas de venta, Levante y Madrid, de una misma empresa, referidos a los años 2009 y 2010. En la zona Levante se vendieron los productos pantalones, camisas y calcetines, mientras que en la zona de Madrid la venta estudiada comprende los artículos chaquetas, camisas y calcetines. Fíjate cómo los rótulos de fila y de columna son iguales. Ahora nos interesa consolidar ambas zonas de venta para obtener los datos globales de la empresa. Lo primero que tienes que hacer es colocarte en la celda a partir de la cual se colocarán los datos consolidados. Haz clic en la celda A9 de esta hoja. Ponte en la ficha Datos y pulsa el botón Consolidar. En la lista Función podrás seleccionar la función de resumen, que es el cálculo que realizaremos en los subtotales al consolidar los datos. En este cuadro tienes que indicar cada rango de datos a consolidar, agregándolos en la lista todas las referencias. Pulsa en el botón Minimizar diálogo del campo Referencia. Ponte en la hoja 1 del libro. Selecciona el rango A2-E6. Pulsa Maximizar diálogo para mostrar de nuevo el cuadro de diálogo del asistente. Pulsa en el botón Agregar.
De esta forma podríamos indicar todos los rangos de datos de una forma sencilla. Pulsa otra vez en minimizar diálogo. Pasa a la hoja 2 y selecciona el rango de celdas A2, E6. Muestra el cuadro de diálogo de consolidar. Agrega este nuevo rango. Continúa y yo misma introduciré el resto de rangos de datos. En la sección Usar rótulos en, debes indicar dónde se encuentran los rótulos o etiquetas en los rangos de origen, que puede ser en la fila superior, en la columna izquierda o en estos dos sitios. Activa las dos casillas de la sección Usar rótulos en. Acepta el cuadro de diálogo. De esta forma, al consolidar los datos de estas 4 hojas, se juntan y resumen, de forma que puede resultar más sencillo analizarlos y obtener conclusiones a partir de ellos. Todos los rangos de datos que selecciones para la consolidación, ¿deben tener los mismos rótulos o etiquetas para las filas y columnas? No necesariamente. Los rótulos o etiquetas que no coincidan con las de los otros rangos crearán filas o columnas independientes en la consolidación.